Vamos a comenzar con la primera conferencia de este congreso de la Escuela Superior de Educación Física, comentarles un par de datos importantes. El primero es que en el programa, esta conferencia iba a estar siendo, es posible estarnos sumando a los esfuerzos de UNICEF, y me permitiré dar lectura a una breve introducción para después comenzar con la charla. Cuando hablamos de humanismo, podríamos pensar en Petrarca. Él se considera el padre del humanismo, algunos lo consideran así. Recordemos que históricamente ubicamos al humanismo en el Renacimiento. Ya nos dirá el doctor qué opina de eso. Esta forma de pensamiento se caracteriza por colocar al ser humano como centro de reflexión, de conocimiento, de valorar la razón, la educación y la experiencia como un principio social. Actualmente vemos en la nueva escuela mexicana el humanismo queda como aquella posibilidad pedagógica de buscar el desarrollo completo e integral del niño. Para ello utilizamos la ciencia, el arte, la cultura y sobre todo el cuerpo humano, visto desde la propia persona que se mueve, mas no de una parte utilitaria, en la que solo se busca el resultado por encima de la persona misma. Otra característica del humanismo es la defensa de la dignidad humana, la valorización de la experiencia que cada ser tenemos, ya sea la familia, la escuela, la comunidad misma. Por todo ello se habla de saberes comunitarios. La libertad como gran meta social, ya sea para elegir, pensar y actuar en el sentido de tus propios principios familiares, morales y sociales. La nueva escuela mexicana ha enfatizado la importancia de mirar al niño como un ser total, que reflexiona, que aprende a tomar sus propias decisiones. El respeto, la empatía, la responsabilidad son ejes fundamentales para el humanismo desde la educación física. Cuando hablamos de vincular a la comunidad, buscamos entender los problemas socioeducativos que se viven en cada escuela, apegado a las culturas y a los modos de organización. Es por ello que doy la bienvenida, señor tu presencia de aquí, doctor, y agradecemos el mensaje que puedas compartir. Bienvenido, adelante. Muchas gracias. Un agradecimiento a José Ramírez López, siempre es un gusto estar en el ESEF. Gracias por la invitación y también al profesor Esteban Rosalío, que nos da la oportunidad y la apertura para poder estar aquí colaborando en algo que platicábamos. Con eso iniciaré, el profesor Esteban, de cómo hacemos para poder colaborar con los compañeros y compañeras de las normales, ¿no? Este asunto de construir la nueva escuela mexicana desde las bases. Le agradezco mucho por eso, la oportunidad que hemos tenido. Además, un reconocimiento a todo este inicio, a lo que está implicando todo este evento, que además muestra la pasión que tiene la comunidad del ESEF por el ESEF mismo, ¿no? Y además nos muestra la historia. Aquí están representados no solamente estudiantes de la actualidad, maestros y maestras, sino también maestros y maestras jubilados y jubiladas. También tenemos maestros y maestras de primaria, de secundaria, tenemos colegas de otras normales, de otras universidades, etcétera, y pues estamos aquí nosotros también compartiendo. Y también, de cierta manera, estaba pensando, cuando estaba mostrando la historia, están los que ya no están, ¿no? Y se encuentran de manera histórica, se encuentran en nuestro constructo formativo, y todos y todas conforman lo que es la institución ESEF. 90 años, y por eso con muchas felicidades, y pues pido de nuevo un aplauso por el ESEF, porque son 90 años y no se dice implica, sobre todo hoy en día en la realidad educativa, un verdadero reto para el desarrollo de la educación física. Y bueno, voy a empezar en una breve presentación. En un momento me voy a levantar para poder hablar, pero antes de eso, humanismo en la nueva escuela mexicana. Cuando trabajé en primaria, porque tengo la fortuna de haber estado en grupo algunos años, en grupo, me gusta mucho decir, y es una realidad, que he trabajado con niños y niñas de preescolar, en primaria, en secundaria, en nivel medio superior, en superior y en posgrado. Y he estado en aula, estuve algunos años en aula. Y después tuve la oportunidad de ser director de dos escuelas.
Y algo me llamó la atención siempre de la educación física, de los maestros y maestras de educación física. Estábamos en lo curricular, ¿no? En las clases, digamos que de educación regular, y cuando era el momento de la clase de educación física, los estudiantes salían con una energía y con unas ganas. Eso era una algarabía y una alegría de salir a educación física. Y decían, ¿qué tiene la educación física? ¿Qué tienen los maestros y maestras de educación física que movilizan no nada más el cuerpo? Quizá por eso sea uno de todos, uno de tantos asuntos, sino que motivan a que los estudiantes se interesen por esa sesión, donde van a correr, donde van a moverse, donde van a ejercitar el cuerpo, a aprender muchos asuntos. Ustedes son los especialistas sobre eso. Al final de cuentas, luego lo vi en la pandemia. En la pandemia sucedió lo contrario, porque los estudiantes no se movían, no salían, estaban en sus casas, y cuando terminó la pandemia, regresaron a las escuelas y era como un volver a vivir en esa convivencia. Y hoy en un mundo de que lo veremos en un momento de inteligencia artificial y de no presencialidad, creo que el papel de la corporalidad de la educación física es fundamental y sigue siendo fundamental. Entonces, me quedo con esa pregunta, porque todos y todas que estamos aquí construimos el acto formativo. Y una cosa más, dentro de todas las alegrías que he tenido, hoy me encontré a un compañero que trabajó conmigo en una de esas escuelas, el maestro Rafael. Pues fue entrañable encontrarlo, porque precisamente son esos encuentros los que nos hacen personas y los que nos hacen profesionales. Y bien, dicho lo anterior, quiero referirme y me levantaré para verificar este asunto de la presentación de hoy, humanismo en la nueva escuela mexicana, y me voy a situar por acá, ¿no? Para que podamos observar la presentación. Y en la lámina que sigue, si ustedes podrán verificar, les quiero presentar la ruta de la charla. Pues esta lámina que sigue tiene una ruta que se compone de varias fases. Si me ayudan por favor con la lámina siguiente. ¿Cómo va a tener aquí mi iPad? Ahí está. Humanismo mexicano. Vamos a seguir la siguiente ruta y espero que sea para ustedes una ruta asequible que nos pueda ayudar a comprender este tema que es fundamental, porque al final de cuentas es la política pública. Ya veremos características, pero es la política pública. Y nosotros hoy en día, planes y programas de estudio en todos los niveles educativos, estamos trabajando con este concepto: humanismo mexicano y nueva escuela mexicana. Y lejos de decir si el humanismo mexicano es o no un humanismo, lo cierto es que tiene sus antecedentes, como usted bien lo dijo, profesor, y que nos ayudan a entender qué tipo de humanidad queremos construir. Y esa es la gran pregunta, no de ahora, sino del sistema educativo. ¿Qué tipo de seres humanos estamos construyendo en el acto educativo? Y no digo los docentes, sino toda la comunidad en nuestro país. Entonces la ruta es la siguiente: conceptual el humanismo mexicano, hablar un poco de la época, hablar de la ética en el humanismo mexicano, porque de antemano digo que el humanismo mexicano, más allá de humanismo, es un conjunto de principios éticos que guían el actuar no solo de los docentes, sino también el actuar de las personas que estamos en el servicio público. Y en todo caso, en sentido extenso, el actuar de las personas que estamos en una comunidad, en nuestro país. Y por último, cerrar con algunos desafíos que pensamos el humanismo puede tener para la NEP. Y digo pensamos porque todo este trabajo no resulta de mi trabajo, sino resulta del trabajo que hemos realizado en colectivo con los grupos de investigación, con los colegas de investigación de la Escuela Normal de Especialización y de otras instituciones que trabajamos en red. Porque el conocimiento hoy se construye de manera colectiva, no de manera individual. Y dicho más, también es un conocimiento que se comparte de manera libre y gratuita. La siguiente diapositiva nos habla un poco de lo que venía diciendo el profesor Javier, que tiene que ver con estos antecedentes del humanismo. La palabra humanismo es una palabra que viene del norte epistemológico, eso no lo podemos negar. Sin embargo, hoy en día toma un significado especial en México y en la educación en México particularmente. Es un movimiento filosófico, artístico, cultural
cultural que surgió por ahí de los siglos XIV y XV en Europa y tiene que ver con el recobrar al ser humano. Recordemos que venimos de un momento que se llamó la época medieval, la Edad Media, donde el ser humano no era el centro. Entonces, en el Renacimiento y todo lo que tiene que ver con el recobrar al ser humano, se vuelve a poner al ser, a la persona, al centro del debate. Y a recobrar esa posibilidad de toda la potencia creativa, de toda la potencia que tiene el ser humano en sus diferentes expresiones. Además, es un movimiento de tipo antropocéntrico, por lo que estoy diciendo. Frente a la Edad Media, que era un movimiento teocéntrico principalmente. Y esto antropocéntrico implica reconocer, dice Aristóteles, que los seres humanos tenemos la posibilidad de decidir, tenemos albedrío, es decir, una ética, y que decidimos en función de la ética, pero también pasiones, emociones, sentimientos, patos y por supuesto que saberes. Estos patos y lobos conforman potencia en el ser humano y en el discurso educativo implican la posibilidad de desarrollar todo lo que hablaremos a continuación en el humanismo mexicano. Porque si podemos en el acto formativo movilizar ética, movilizar pasión, emoción y movilizar saberes, entonces logramos cambios importantes. A diferencia de que si solamente queremos movilizar saberes o situaciones de tipo curricular, sin pasión, sin ética o con cualidad. También este humanismo nos habla de la idea de racionalidad, y ese tema es importante porque la racionalidad implica el pensar desde dónde, desde cuáles postulados filosóficos, teóricos, ideas, supuestos, significados estamos planteando el hecho educativo más allá de dogmatismos. Y también está relacionado con el fomento a las humanidades, la apertura al pensamiento y el desarrollo integral de la humanidad. Hoy en día, el humanismo, precisamente ya situándonos en el tema, se enfrenta a una reconstrucción. Decíamos, es un concepto que viene del norte, pero se enfrenta a una reconstrucción. Y esa reconstrucción tiene que ver con un humanismo que reconoce a la comunidad originaria, a la comunidad colonializada en movimientos descoloniales, postcoloniales, no coloniales, etcétera, que llamaremos un humanismo del sur, en las llamadas epistemologías del sur. Y en ese debate nos encontramos hoy, no solamente en México, sino en el mundo entero. El debate del sur y algo más, también el cambio de lo humano, humanismo centrado en el humano, hacia lo transhumano, más allá del humano, la modificación del humano, la posibilidad de crear otras especies. Lo transhumano y posthumano. Podemos imaginar el día de hoy, algún momento en que estemos interactuando con seres que no sean humanos o con cyborgs. ¿Qué pasará con la educación física en ese momento, ¿no? Y todas las posibilidades que tiene, y también lo pensamos en la educación especial, y por supuesto que en la educación regular. ¿Qué va a pasar con todas estas interacciones transhumanas y poshumanas? Y no lo digo en un futuro, ya lo estamos viviendo. De alguna manera, ya lo estamos viviendo y esas posibilidades se encuentran. Centrémonos en el humanismo mexicano. Me gusta esta idea de humanismo mexicano, aunque algunos dicen, bueno, es que el humanismo es humanismo, no tendría por qué ser mexicano, brasileño, colombiano. Pero la idea de lo mexicano le imprime al humanismo un cariz especial, porque tiene que ver con un proyecto que, fíjense, es por un lado filosófico, de algo de lo poco que estoy mencionando, teórico, por supuesto, lo que estamos hablando, epistemológico, porque el conocimiento en el humanismo, el científico, se produce desde ciertas posiciones que validan si es o no un conocimiento científico, y también, sobre todo, y por eso lo puse en rojo, es un movimiento político y pienso yo, sobre todo, ético. No olvidaremos que la cuarta transformación, independientemente de nuestras filias y fobias, es un movimiento político y un movimiento ético.
que lo que trata es transformar la práctica educativa, no de manera cosmética, sino desde la base. Y eso es lo complicado. Transformar la educación desde la base, desde los significados, desde lo epistemológico y lo filosófico. Si eso se logra, y creo que en eso contribuimos quienes estamos aquí en particular hoy con esta conferencia, podemos contribuir a este cambio político, a este cambio ético que no está fuera de todo lo que pasa. Prioriza el desarrollo sustentable, la salud, la seguridad, el medio ambiente, la economía, la redistribución de la riqueza, etcétera, ¿no? En el caso del sexenio anterior se hablaba del apoyo a los más pobres, a los más vulnerados. Y por otro lado también es una defensa de derechos relacionada con la historia de nuestro país, de los indígenas, de los conquistados, aquel humanismo de los sentimientos de la nación. Recordaremos a José María Morelos y Pavón, y también de la revolución, de la correvolución, que recogen múltiples pensadores. Hoy en día podría situarme en Alfonso Reyes o también en Octavio Paz. Ahora, hace un tiempo, la lámina que sigue, la presidenta nos presentó 10 principios del humanismo mexicano, y por eso es que digo que más bien son principios éticos. Más bien son principios éticos que tienen un antecedente filosófico y epistemológico. ¿Cuáles son esos principios que podríamos atender o considerar? Y nótense: prosperidad compartida, no privativa de unos cuantos, sino de todos. Austeridad gubernamental, justa medianía. El 3, gobernantes honrados y, fíjense, honestos. ¿Cuánta falta nos hace eso? El combate de la corrupción. Otra vez, México se encontraba y todavía se encuentra entre los países donde la corrupción es un problema, y tenemos que atender ese asunto. El principio de la democracia, que es el pueblo el que decide, la comunidad la que decide, la comunidad la que toma consenso y la que toma acuerdo, y también la libertad es la esencia de la democracia. Pero en el humanismo la libertad no es la posibilidad de hacer lo que nosotros quieramos, sino que la libertad está limitada por el derecho de los demás, por el respeto del otro, por la responsabilidad frente a la comunidad. Platicábamos eso con nuestros estudiantes y platicaba también en particular con un grupo el día de ayer. Cómo la educación que veremos en un momento, la neoliberal, que está centrada en la competencia del individualismo, ha dañado la posibilidad de que los actos de las personas sean responsables frente a la sociedad. Y no solamente responsables frente a la idea del logro o la idea del éxito individual. Pero lo veremos más adelante. Igualdad sustantiva de las mujeres, cuidado del medio ambiente, los recursos naturales, obviamente el planeta, la soberanía nacional con coordinación, más no subordinación internacional, y la política como algo que mencionaba el director del ESEF hace ratito, que si bien es un acto educativo, tiene que ver también con un acto político, un acto amoroso, de reconocimiento ¿a quién? Al prójimo, al otro, a las familias, a la familia, a la naturaleza, y de reconocimiento a la patria. ¿Cómo se ha perdido esto en la época neoliberal de la educación? ¿Cuánto de esto perdemos? ¿Cuánto de estos valores importantes entre nuestros niños, niñas, jóvenes, juventudes, adolescencias, etcétera? Y también el humanismo mexicano condena toda forma de discriminación y fomenta la fraternidad. Esto tiene que ver con una racionalidad. Ahora, ¿cuáles son los retos que tiene en la época el humanismo mexicano? La próxima lámina nos dará una idea muy general y muy global. ¿A qué nos enfrentamos? Y sobre todo también en las escuelas normales y en todas las demás escuelas, ¿no? Donde estamos formando. La educación se enfrenta a un montón de situaciones de la actualidad. Por ejemplo, uno es la pospandemia COVID-19 y los escenarios emergentes. Estamos en un cambio continuo. Primer punto. Segundo punto, entornos de volatilidad, de incertidumbre, ¿no? Entornos de complejidad, de ansiedad, lo que le llama Casio, Buca y varios. Ustedes lo pueden explorar con mayor
modernidad. También una modernidad líquida y esta idea de que todo cambia de Bauman y un momento donde los datos, la tecnología, la infocracia que le llama Han o la posverdad nos hacen dudar de lo que es cierto y de lo que es verdadero. Con la época del deep fake o las fake news y todo lo que implica, que hoy en día ya no sabemos si una imagen, bueno, podremos saber o no, y prácticamente todo lo que se dice en las redes puede ser verdadero o puede ser falso. Todo depende de la viralidad y todo depende también de lo que hayamos construido con ayuda, por ejemplo, de la inteligencia artificial generativa. En todo caso, estamos en el momento de cuarta revolución industrial, la época del Big Data y de la interacción en el metaverso. La pregunta es cómo afecta a la educación todo esto. ¿Cómo aplicamos el humanismo mexicano frente a una realidad que ahora es metaversica? Donde la comunidad ya no solamente se realiza en la presencialidad, sino la comunidad también se puede realizar y sobre todo en el ambiente virtual o en ambientes híbridos. Todo esto es muy importante con la idea del cuerpo, la corporalidad, la educación física y todos aquellos asuntos que podremos considerar. También vivimos en el entorno de que nuestro planteamiento educativo tendría que respetar, reconocer las diversidades, múltiples diversidades, segundo, los derechos humanos que está relacionado con ello, no solamente de las personas adultas, sino de las infancias, decía una maestra supervisora, de las niñeces, los derechos humanos y esta política de inclusión, que ojo, no es alternativa, es ley. Quienes estamos nosotros en la educación tendremos que aplicar la ley, y la Ley General de Educación dice que la educación en México tendrá que ser inclusiva. Y no está descontextualizado además, porque la idea de educación inclusiva, de una educación que responda al cambio, que responda a la industrialización, etc., se contiene en los famosos ODS, que es la agenda que se llama la Agenda de la UNESCO, que además el año pasado fue reorganizada a la agenda llamada Cumbre del Futuro. Y les sugiero el poder consultar este documento del Pacto para el Futuro, donde vienen, digamos, las actualizaciones de los ODS. Y también la agenda de la UNESCO en educación superior, que se llama el documento Caminos hacia el Futuro y más allá. Invito a leerlo, porque ahí dice cuál es la agenda internacional de la formación en educación superior. Y en general, que México pertenece a la OCDE, pues también tendríamos que aprender o lograr responder a las evaluaciones internacionales, como es la prueba PISA. Con todo, y que uno de los puntos a atender en la nueva escuela mexicana precisamente es cómo vamos a evaluar al sistema educativo, cuáles son los resultados del sistema educativo y por tanto de dónde obtendremos insumos para retroalimentar a ese sistema. Y ese creo que es uno de los retos que tiene hoy en día la nueva escuela mexicana. También en la siguiente lámina, en México y en Latinoamérica nos encontramos con las siguientes problemáticas a atender en la educación: lograr la equidad y la inclusión, el asunto de atender las brechas digitales, lo distinto, lo que es el sistema o los sistemas educativos, el diseño universal de la enseñanza y el aprendizaje, que tiene que ver con la educación inclusiva, el lograr la calidad en el ejercicio de la docencia. No en vano tenemos poesías, por ejemplo. El asunto que hoy tenemos y que es una realidad, por ejemplo, en México, de la crisis de matrícula en la educación básica y de la crisis que tenemos en la educación secundaria y media superior. Esto es una realidad en México, que nos toca directamente atender a las normales y sobre todo a las escuelas. ¿Qué decir del preescolar? ¿Qué decir de la primaria? El que la educación puede impactar las condiciones sociales y sobre todo las condiciones cotidianas de la vida. En todo caso, en México tendremos que lograr que la transformación nacional de la nueva escuela mexicana se convierta en realidad, que puedan operar realmente en las escuelas, revalorizar los derechos de la docencia. Otro punto importante: ¿cómo revalorizamos los derechos de las y los maestros? Cuando pareciera que hay una balanza, ¿no?, que está orientada más hacia los derechos de las infancias, las juventudes, las adolescencias, que hacia los derechos de las y los maestros.
Esto es un asunto que tendríamos que debatir y discutir. Innovar, gestionar, evaluar. Temas importantes para la nueva escuela mexicana. Innovar no tiene que ver solamente con traer lo nuevo. Podemos traer conocimientos antiguos que apliquen para la realidad de una manera distinta. Como hoy con la inteligencia artificial, hay quien está utilizando el arte, la didáctica crítica, el movimiento, lo lúdico, el juego, y dijéramos, esto tiene que ver con el constructivismo, con el cognoscitivismo, sí, pero hoy en día puede constituir una innovación ante generaciones que además, en muchos casos están demandando ya y precisando de la desconexión tecnológica. En muchos países del mundo ya tenemos ese asunto en común. La gestión relacionada con la posibilidad de que la escuela funcione en su estado de organización, en su estado de institución y que se puedan aprovechar de la mejor manera los recursos disponibles para el logro de resultados y por supuesto, y vuelvo a repetir, el tema de la evaluación, que se ha llamado formativa en la nueva escuela mexicana. Y un último es el desarrollo de capacidades para la vida. En algunos casos, Nussbaum le llama así, las capacidades, en otros casos le podemos llamar las skills, soft skills, habilidades para la vida. ¿Cuántos asuntos vamos sumando? Si no, ¿en serio que la educación tiene que responder a todo eso? A eso y a más asuntos. Pero al final es la política mundial, la política en Latinoamérica, en América Latina y la política en México. Toquemos brevemente la nueva escuela mexicana. La siguiente lámina nos dice que la nueva escuela mexicana se establece en el artículo 3, 31 y 73 de nuestra Constitución, en la Ley General de Educación, que está compuesta, sabemos, por ejes articuladores y campos formativos. Que la nueva escuela mexicana además afecta todos los niveles de la educación, todos los niveles de la educación. Y esto de afecta es impacta, ¿no? Y espero yo que en una forma positiva, porque en la siguiente lámina encontraremos que además la nueva escuela mexicana tiene ciertos principios, y aquí los tenemos. Todos lo conocemos, lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero hoy es bueno recordarlos. 1. Fomentar la identidad con México. Estaremos de acuerdo que eso es necesario hoy en día. Valorar nuestro país, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra historia. Segundo, formar la responsabilidad ciudadana. Más allá de la responsabilidad solo individual frente a mi vida, formar la responsabilidad frente a nosotros, la responsabilidad de los ciudadanos. El tema de la honestidad, otra vez surge la honestidad. ¿Cuánta falta nos hace el concepto de la honestidad? En todos los ámbitos. Participar todos, y esto incluye que nos podamos involucrar en los procesos de transformación, hace que lo cambien los otros, es responsabilidad de los otros. Es responsabilidad de todos de transformar la educación. Y de todos, no solamente quienes estamos en las escuelas como formadores o formadoras, sino de toda la comunidad, en la escuela y fuera de la escuela, en la institución y fuera de la institución. Punto importante, el respeto y reconocimiento de la dignidad humana. Hablábamos de la evaluación, por ejemplo, en alguna de las sesiones que tuvimos en una de las universidades, y en esa charla que teníamos, llegábamos a la conclusión de que la evaluación, por ejemplo, no es otra cosa más que un acto de reconocimiento de la dignidad de las y los estudiantes. Y también es un acto de reconocimiento de que nuestras y nuestros estudiantes tienen la posibilidad de autoevaluarse, coevaluarse y de también responsabilizarse de su proceso de aprendizaje. Una evaluación que sea solamente punitiva o que sea impuesta de manera vertical no respeta la dignidad de los estudiantes. El diseño universal del aprendizaje es un planteamiento formativo que su centro es la dignidad. Y nótese, no nada más de las y los estudiantes, sino también de las y los docentes, en la construcción del acto formativo. Propiciar algo que es importante, la interculturalidad, promover la cultura de paz, pero no de una manera solo emergente,
escuela de Nuevo León. Mañana tenemos el programa para atender en todas las escuelas y más de los evidencias, sino que sean programas bien establecidos, políticas públicas bien establecidas para lograr la prevención y la atención de todo lo que tiene que ver con las violencias y la resolución violenta de los conflictos, y también el respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Pasemos a la segunda fase y vamos a avanzar. En la lámina anterior tenemos nosotros el tema de la ética. ¿Qué pasa con la ética? La ética es una fuerza moral. Fíjense, es una fuerza moral. Nosotros actuamos siempre con la ética. Existe la moral, pero al final de cuentas lo que esperamos es la ética. Y esta tiene que ver con nuestros intereses. ¿Cuántas éticas pueden existir en la docencia? Pueden ser varias éticas, varios intereses. Al final la ética siempre es una reflexión sobre la moral que nos lleva a una decisión o a un albedrío. Tiene una orientación y además está relacionada con un modelo de humanidad. Por ejemplo, en un momento veremos esta lámina de la ética neoliberal, pido que se quede esa lámina, y veremos más adelante la ética humanista. ¿Cómo es la ética neoliberal? Que puede aplicar en la docencia o en cualquier otro aspecto de la vida cotidiana. En términos generales, Dardón y Laval, que tienen un libro muy interesante que habla sobre la nueva razón del mundo, sobre la ética, y que más recomiendo lo puedan leer, dice que la formación del humano en el neoliberalismo, ¿no?, en el capitalismo neoliberal, en la educación, que del mismo se deriva, forma la individualidad. ¿No? Forma la individualidad. Segundo, forma a personas que lo que buscan es tener algo y que sean valiosas en función de los bienes o de las posesiones. Es una ética donde lo importante es la competencia entre las personas, como en las empresas. Las empresas se hacen para competir, ¿no? Así las personas también competimos uno con el otro, una con la otra, etcétera, para ver quién es mejor y quién puede acceder a las mejores condiciones de la vida. Esto también se muestra en la educación. Pensemos solamente en la educación meritocrática. Centrada en la ganancia es más idolatra a la ganancia, idolatra al consumo y se interesa y se plantea desde el poder económico. Por tanto, es inhumana, voraz, destruye al bien público y en todo caso destruye hasta la planeta. Interesante cómo es esa eticidad. Además, está ligada totalmente a la industria y está ligada sobre todo al mercado. Esto en la educación podría acercarse mucho al famoso enfoque neoliberal que se llamó la educación por competencias, sobre todo en el enfoque donde se ponderaba la competencia como solo procedimiento o instrumentalidad. El clásico cómo hacemos las cosas, los manuales, etc. Y otros asuntos que podríamos nosotros platicar. ¿Cuáles son los retos del humanismo en la otra disciplina del humanismo mexicano? Pues uno de los retos es desarrollar otra racionalidad, una acción formativa transformadora. Teniendo conciencia de lo anterior, ¿cómo podría ser una acción formativa transformadora? Bueno, en principio, frente al individualismo, tendría que ser colectivista, comunitario. Por eso hablábamos de los saberes del sur. Reconoce a la comunidad. Tendría que estar planteada desde los derechos de todas las personas, desde la atención a la dignidad humana, siempre. Buscar y centrarse en la colaboración y la solidaridad. Decíamos, por ejemplo, en la pandemia que se dice también, sucedió, que muchos estudiantes no tenían acceso a internet, aunque vivían en la misma colonia donde había estudiantes que sí tenían acceso a internet. Y es porque cada quien tenía su internet. Pero si pensáramos un poco en la colaboración y la solidaridad, imagínense cuánto de ese internet que sí tenían algunos estudiantes podría haberse utilizado para los que no tenían. Pero no solamente eso, también en el poder compartir saberes. Llegamos a las instituciones educativas y lo que decimos es, no le voy a decir al compañero o a la compañera cómo se hace. ¿Por qué? Porque a mí me gustó aprender, entonces es mi conocimiento, no lo comparto. La comunidad de aprendizaje se basa en la colaboración. La ética transformadora se centra en el bienestar común y además se interesa por
la comunidad y el bienestar de todos. Procura el bien público y además siempre es creativa e innovadora. Y diría yo, y eso lo añado, coadyuvante, pero no está ligada, pero tampoco está opuesta totalmente a la razón de la industria y del mercado. Porque, estimados, estimadas colegas, estudiantes, compañeros, investigadores, docentes, etcétera, estamos nosotros en un momento donde tendríamos que generar también saberes y habilidades para que nuestros estudiantes respondan también a lo que está sucediendo en términos de trabajo, en términos laborales y de ejercicio profesional, no solamente en México, sino también en el mundo. Próxima lámina. Tenemos entonces que pensar cómo generar transformaciones, en este caso en una palabra que está muy en boga hoy, desde el territorio, no solamente en la educación general, en la educación física, en la educación especial y cualquier otro tipo de modalidad educativa. En la educación especial de física, por ejemplo, tendríamos que transformar la educación en una herramienta de bienestar, de vida saludable y de transformación social, con características de la que ya he mencionado. Además, este territorio funciona en la medida que nosotros podemos involucrarnos con la historia, la cultura, los oficios, los problemas de la localidad. Que tenemos un sentido de pertenencia a una comunidad, por eso cuando iniciaba este evento y cuando estábamos con la porra y estábamos con el himno, fue muy interesante y se lo comenté al director, el profesor Javier, porque se notó este sentido de pertenencia a la ESEF. Pero también pertenecemos a una comunidad que es una comunidad mexicana y este sentido de pertenencia nos responsabiliza del cuidado de la comunidad en un ambiente comunitario local que tiene una cultura pero también una forma o diferentes formas de aprendizaje. En todo caso, el territorio o actuar en el territorio es estar en la vida, en el espacio, apropiarse del espacio, de la comunidad, de las diversidades, del cuerpo, de la sensibilidad. ¿Quién se apropia? Todos y todas. No solamente los docentes, sino todos nos apropiamos y nos involucramos en la transformación del espacio. Y el territorio funciona también en un contexto local y en un contexto que es global, llamado localidad. Al final, actuar en el territorio, en sentido formativo, tiene que ver con que nosotros, como facilitadores de aprendizaje, las y los estudiantes, nos conformamos como instancias, personas mediadoras del aprendizaje. Y recordemos allí a Freire, a Vygotsky, a Ausubel, etc. Esto no deja de crear siempre tensiones. No es fácil actuar en el territorio. Cuando me hablan de territorio también me llama la atención, porque se dice vamos al territorio, pero al final de cuentas es cierto, hay que ir. Pero los maestros, la mayoría de las veces, casi siempre, si no es que siempre, actuamos en el territorio. En el territorio que es formativo, que es educativo. Entonces, estar en el territorio es importante, pero lo más importante es con cuál ética, con cuáles herramientas, con cuál humanismo nos situamos en el territorio. Vamos a ir cerrando ya con este asunto. Generar transformaciones en el territorio, la siguiente lámina, implica en términos muy precisos el impactar, por ejemplo, en el currículum, en el plan, los planes y programas de estudio. Más allá, en la vida cotidiana. La próxima lámina, por favor. En procesos de gestión, de infraestructura, de recursos. Impactar la didáctica, que sea inclusiva. Impactar a la comunidad con participación. Desarrollar evaluaciones que no sean punitivas, sino formativas. Innovar nuestra práctica formativa. Esto no está lejos de la investigación, de la intervención y de la idea de transformación. En todo caso, se trata de construir el dispositivo formativo de la nueva escuela mexicana. Última lámina. Humanismo transformador. ¿Cómo lo dice Buenaventura? Hablando del humanismo en la escuela mexicana. Se trata de intervenir, fíjense cómo lo dice, próxima lámina, por favor, con los instrumentos del humanismo mexicano al lado de los pueblos que nos reclaman su derecho al presente y al futuro. Intervenir, la siguiente lámina, por favor,
Las reglas de la convivencia, los pactos sociales, vean nada más todo lo que implica. Reglas de convivencia, pactos sociales, realizar revoluciones jurídicas, revoluciones políticas, perfeccionar la democracia, devolver el habla al pueblo o a los pueblos, realizar educación científica de calidad, educación de manera sistemática, que tenga, dice el autor, blindajes humanistas relacionados con acceder a un nuevo género, a una nueva administración pública, sin burocratismos, a diferentes servicios sanitarios, de vivienda, de recreación, ¿no? Sin dictaduras ideológicas de mercancía y fanatismos de mercado. Y quiero compartirles en esta última lámina para cerrar un libro que acabamos de escribir, donde por cierto también escribe el doctor Luciano Concheiro, porque es sobre las perspectivas del humanismo mexicano, un trabajo que hicimos desde Tlaxcala, pero que estamos también retomando en las escuelas normales para un trabajo actual que se está desarrollando. Muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por